Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra clase. En esta sesión seguimos con las figuras de representación y en este caso vamos a estudiar todo lo que tiene que ver al símbolo. ¿Qué es un símbolo? Bueno, el símbolo es una forma literaria que emplea algo visible o real, que pueden ser colores, objetos, sustancias, ritos, para representar algo invisible, como una idea, una calidad, una realidad espiritual, a causa de algún tipo de relación o asociación que hay entre el símbolo y la realidad que representa. El símbolo siempre va a ser un objeto concreto que va a representar un concepto abstracto, invisible, debido a alguna semejanza o correlación o relación que se le va a atribuir. Otra vez, algo que nosotros debemos entender es que los símbolos lo son, hablando desde la perspectiva de la Biblia, los símbolos lo son porque la misma Biblia les otorga su valor simbólico. Yo no invento el valor de los símbolos. Yo no digo, esto significa o simboliza tal cosa. No, si la Biblia no lo dice, yo no puedo decirlo. ¿Ok? Entonces es lo primero que nosotros debemos hacer. Algo que nosotros debemos entender en cuanto a la simbología, hermanos, es que a veces los símbolos o los objetos que tienen algún tipo de simbología tienen más de un significado y la misma Biblia se los atribuye. Por ejemplo, eh, el agua, el agua. En Isaías 31:9, por ejemplo, simboliza un lavamiento espiritual, o perdón, un lavamiento moral. Y sin embargo, en Efesios 5:26 simboliza salvación. Y en Juan 4:14 simboliza la vida abundante dada por el Espíritu Santo al creyente. ¿Ve? Es el mismo símbolo, pero va a simbolizar diferentes cosas. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Otra cosa que nosotros debemos entender también cuando queramos analizar los símbolos es la perspectiva histórica. ¿Qué significaron en ese momento para esas personas a quienes se escribió y qué significan para nosotros? A nosotros de repente se nos escapan algunas cosas que tienen que ver con los símbolos. Por ejemplo, hablando de un tipo de símbolo que vamos a comentar más al rato, pero quiero ponerlo aquí como ejemplo. Eh, en cuanto a la numerología o los números, eh, la dificultad, por ejemplo, de poder analizar el 666 en Apocalipsis es porque nosotros no tenemos la perspectiva histórica de cómo se utilizaba esa simbología numérica para atribuirles un valor. Podemos hacer un ejercicio, pero en realidad eso tiene esa dificultad. Ellos sí lo sabían y lo entendían perfectamente, para ellos no fue un problema. Para nosotros sí nos es un problema debido a la distancia histórica. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de los símbolos y darles significado a los símbolos, debemos tomar en cuenta eso. ¿Para qué? Para que podamos entender que nosotros no tenemos todos los elementos a veces para la atribución de significado a ciertos símbolos. Ujú. Clasificación de los símbolos. ¿Qué tipos de símbolos tenemos? Tenemos objetos materiales, por ejemplo, el arca del pacto, la forma cúbica del lugar santísimo, que es un símbolo, el propiciatorio en el arca del pacto, son objetos materiales. Seres o objetos milagrosos, por ejemplo, el querubín con la espada flameante, es un símbolo, la zarza ardiente, la columna de nube y fuego, esos son objetos milagrosos simbólicos. Elementos de visiones proféticas también son símbolos. Por ejemplo, el trono de alto y sublime que ve Isaías, la visión de Ezequiel de la gloria de Dios narrada en el capítulo 1, eh, el humo que sale del templo o que llena el templo, también en Isaías y también en Ezequiel. Esos son elementos de visiones proféticas que tienen cierta simbología, cierto significado. También hay algunas otras que son acciones simbólicas. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, mm,
me parece que es Jeremías, que sí es Jeremías, a quien el Señor le dice, Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino nuevo y póntelo, pero no lo laves. Y va Jeremías y se lo pone. Y luego le dice el Señor, ese cinto que te pusiste y no lo lavaste, ve y entiérralo en el Éufrates. Y ya que fue y regresó, le dice, ahora ve por el cinto que enterraste en el Éufrates. Y cuando va dice que lo encuentra todo podrido. Entonces, esa es una acción simbólica. Va a significar algo. Y así diferentes cosas que están ahí. Simbología diversa, por ejemplo, como los números van a tener un significado dentro de la Biblia, pero es la Biblia la que les atribuye los significados. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. No cualquier número tiene un significado, a menos que la Biblia se lo atribuya, ¿no? Así, el número 7 siempre suele coincidir con el significado de la totalidad, la integridad, la perfección, y se le atribuye a Dios, por ejemplo, es la perfección divina. El 12 va a representar al pueblo de Dios, el 3 como lo completo, la unidad, la plenitud, y por lo tanto es el número de Dios también. Eh, Esta es la idea, ¿verdad? La gematría, que es atribuir valores de letras a números, y es el caso de Apocalipsis con el 666. También es el único caso que se encuentra en la Biblia. También hay nombres simbólicos. Por ejemplo, cuando usted lee el profeta Oseas, ¿no? Tiene un hijo y le pone Jezreel, porque Dios va a juzgar. Y tiene una hija y entonces le pone la no amada, y tiene otra hija y le pone no eres mi pueblo, ¿no? Esos nombres tienen un significado eh, que es atribuido y que se le da ciertas características particulares. Por ejemplo, David, hijo de David, el nombre David va a tener un significado. Elías, un símbolo también profético. Entonces, también estos nombres son simbólicos, debemos entenderlos y buscar cómo es que Dios ha permitido que aparezcan en su palabra para darnos un significado. En relación a los símbolos, hermanos, yo quiero decirle que usted y yo debemos tener cuidado de no atribuir valor simbólico a cualquier objeto o evento o persona de la Biblia, a menos que la Biblia misma le atribuya ese valor simbólico. Si nosotros empezamos a hacer eso, vamos a meternos en dificultades en nuestra interpretación bíblica. Con respecto a los símbolos, es todo lo que tenemos que decir. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente video.